¿Qué pasaría si el verdadero terror de Nosferatu no fuera el vampiro, sino el hecho de que una parte de nosotros logra entenderlo? Durante años, el cine convirtió a los vampiros en figuras elegantes, seductoras y hasta admirables. Drácula muchas veces parece un hombre oscuro, pero todavía humano. Alguien peligroso, sí, pero también atractivo. Pero el conde Orlok es distinto. Orlok no es un aristócrata, es una infección que camina. Su cuerpo parece podrido, sus movimientos se sienten antinaturales y su sola presencia hace que todo alrededor parezca enfermo. Y quizás por eso esta versión de Nosferatu, dirigida por Robert Eggers, resulta tan perturbadora, porque no intenta convertir al monstruo en una fantasía romántica. Lo transforma en algo mucho más incómodo, una representación del vacío, la obsesión y los impulsos más oscuros del ser humano. Hoy, en Psique Maligna, vamos a diseccionar la mente de una criatura que parece existir fuera de toda humanidad. Porque mientras avanza la película, empieza a surgir una pregunta imposible de ignorar: ¿por qué algo tan monstruoso puede resultar tan fascinante? ¿Por qué el miedo y la atracción parecen mezclarse constantemente alrededor de Nosferatu? Y quizás la respuesta sea más perturbadora de lo que parece, porque tal vez el conde Orlok no representa solamente a un monstruo sobrenatural, sino deseos humanos que normalmente intentamos esconder. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿Nosferatu es solo un vampiro o es el reflejo de una oscuridad que siempre ha existido dentro del ser humano? Hay algo profundamente incómodo en el conde Orlok que lo diferencia de casi todos los vampiros del cine. Normalmente, el vampiro suele ser representado como una figura elegante, seductora y hasta encantadora. Incluso cuando mata, existe algo atractivo en él. Drácula muchas veces parece un aristócrata oscuro que utiliza el deseo para manipular a quienes lo rodean. Pero Nosferatu no funciona así. Nosferatu da miedo desde el primer instante porque parece un cadáver caminando. Su presencia no transmite sensualidad ni misterio romántico. Transmite deterioro, enfermedad y muerte. Y justamente ahí está el verdadero terror del personaje. Orlok no parece un hombre convertido en monstruo. Parece una criatura que dejó de pertenecer al mundo humano hace muchísimo tiempo. Su cuerpo, su voz y sus movimientos hacen sentir que estamos observando algo que no debería existir. Y eso vuelve al personaje mucho más perturbador que otros villanos del cine de terror, porque no genera miedo únicamente por lo que hace, sino por la sensación de vacío y corrupción que transmite constantemente. Pero lo interesante es que Nosferatu no parece moverse solamente por maldad. Todo en él gira alrededor del hambre. Hambre física, hambre emocional y hambre de posesión. Durante toda la película, se siente como una criatura vacía, intentando llenar algo imposible de llenar. Y mientras más intenta hacerlo, más destruye todo lo que toca. Esa idea hace que el personaje se vuelva mucho más humano de lo que parece. Porque aunque Orlok sea un monstruo sobrenatural, el vacío que representa existe también en muchas personas reales. Personas que consumen emocionalmente a otros porque sienten una sensación permanente de vacío interior. Personas que transforman el cariño en dependencia, el deseo en obsesión y el amor en control. Y quizás por eso, Nosferatu sigue resultando tan incómodo después de tantos años, porque debajo del maquillaje monstruoso existen impulsos humanos reales. Robert Eggers entiende perfectamente eso y construye al personaje casi como una presencia infecciosa. Cada vez que Orlok aparece, el ambiente parece contaminarse. La película se vuelve más silenciosa, más pesada y más enfermiza. Incluso antes de verlo completamente, ya sentimos ansiedad. Las sombras parecen moverse distinto. Los espacios se sienten vacíos y fríos. Y eso conecta muchísimo con una idea que Sigmund Freud desarrolló en su texto Lo ominoso, de 1919. Freud decía que existe un tipo de miedo distinto al terror común. Un miedo que aparece cuando algo resulta familiar y extraño al mismo tiempo. Algo que parece humano, pero no del todo humano. Algo que debería estar muerto, pero continúa existiendo. Y Nosferatu encaja perfectamente en esa idea, porque Orlok
se siente como una distorsión de la figura humana, como si fuera el reflejo deformado de impulsos que normalmente intentamos esconder. Y quizás ahí está el verdadero poder del personaje. Nosferatu no da miedo solamente porque mata personas, da miedo porque representa deseos oscuros que existen dentro del ser humano, la necesidad de poseer, consumir y dominar, el miedo a vacíos emocionales imposibles de llenar y la sensación de que, si dejamos crecer demasiado ciertos impulsos, terminamos convirtiéndonos en algo irreconocible. Si existe una palabra que define completamente al conde Orlok en esta película, es obsesión. Todo en él gira alrededor de Ellen, pero lo perturbador es que la película nunca intenta presentar eso como una historia romántica. Lo que vemos no es amor, es necesidad, posesión y dependencia llevadas al extremo. Orlok no parece ver a Ellen como una persona independiente, la ve como algo que necesita desesperadamente para llenar el vacío que existe dentro de él. Y eso vuelve la relación extremadamente incómoda, porque se parece demasiado a dinámicas reales que muchas personas viven fuera de la ficción. Muchas veces, las personas confunden obsesión con amor. Creen que necesitar constantemente a alguien significa sentir una conexión profunda. Pero cuando el deseo se transforma en posesión, el otro deja de ser una persona y comienza a convertirse en un objeto emocional, algo que debe pertenecernos para evitar sentirnos solos o vacíos. Y eso es exactamente lo que ocurre con Orlok. Lo interesante es que la película también deja entrever algo todavía más incómodo. Ellen no siente únicamente miedo, también siente fascinación. Existe una conexión extraña entre ambos personajes, como si una parte de ella se sintiera atraída hacia aquello que debería rechazar. Y eso tiene mucho sentido psicológicamente. Los seres humanos muchas veces sienten atracción por lo prohibido precisamente porque representa aquello que normalmente reprimen. Lo oscuro genera curiosidad porque rompe las reglas, desafía la moral y permite explorar impulsos que normalmente intentamos controlar. Existe una fascinación natural hacia aquello que parece peligroso, desconocido o prohibido. Por eso tantos personajes oscuros terminan siendo tan populares en el cine, porque representan partes reprimidas de la mente humana. Libertad absoluta, deseos sin límites, violencia, poder o impulsos que las personas normalmente esconden por miedo o culpa. Carl Jung hablaba de algo llamado la sombra, que representa justamente todos esos aspectos oscuros que intentamos negar de nosotros mismos. Y Nosferatu parece funcionar exactamente como eso. Orlok no invade solamente la vida de Ellen, invade su mente, sus deseos y sus emociones más reprimidas. Por eso la relación entre ambos resulta tan incómoda, porque el verdadero horror psicológico muchas veces no aparece cuando enfrentamos algo completamente ajeno, sino cuando descubrimos que una parte de nosotros se siente atraída hacia aquello que debería aterrarnos. Ahí es donde la interpretación de Bill Skarsgård se vuelve tan importante, porque el actor no interpreta a Orlok como un monstruo explosivo o exagerado. Lo interpreta como una presencia consumida por siglos de aislamiento y deterioro emocional. Hay momentos donde parece agotado, vacío y hasta triste, y eso hace que el personaje sea todavía más perturbador, porque deja de sentirse como un simple monstruo sobrenatural y empieza a parecer una mente completamente deformada por la soledad. El aislamiento extremo cambia profundamente a las personas. Existen estudios psicológicos que muestran cómo la soledad prolongada puede aumentar pensamientos obsesivos, deteriorar la empatía y alterar la percepción emocional. Los seres humanos necesitan vínculos reales para mantenerse psicológicamente estables. Pero Orlok vive completamente separado del mundo humano, encerrado durante siglos en una existencia donde el contacto solo ocurre a través del miedo y la destrucción. Y quizás por eso Ellen termina convirtiéndose en una obsesión tan intensa para él, porque representa algo que perdió hace muchísimo tiempo: cercanía humana, conexión emocional y vida. Pero el problema es que Orlok ya no sabe relacionarse sanamente con otros. Lo único que sabe hacer es consumir.
Una de las cosas más impresionantes de Nosferatu no está solamente en el personaje de Orlok, sino en cómo Robert Eggers convierte toda la película en una experiencia enfermiza y opresiva. Desde el inicio, la sensación es extraña, como si el mundo estuviera lentamente pudriéndose junto con la presencia del vampiro. Y eso ocurre gracias a la atmósfera. Eggers no utiliza el terror moderno basado en sustos rápidos o música explosiva. Construye miedo utilizando silencio, oscuridad y tensión constante. Muchas escenas parecen suspendidas en el tiempo. Los espacios vacíos, las habitaciones frías y la iluminación tenue hacen que todo se sienta contaminado, incluso cuando Orlok no está en pantalla. La fotografía juega un papel enorme en eso. Los colores apagados y las sombras profundas hacen que el mundo parezca enfermo. Hay momentos donde la película parece más cercana a una pesadilla o a un recuerdo deteriorado que a la realidad. Incluso la forma en que la cámara observa los rostros transmite incomodidad. Todo luce cansado, frío y consumido. El diseño de sonido también refuerza muchísimo esa sensación. Muchas veces, el silencio pesa más que la música. Se escuchan respiraciones, pasos lejanos, madera crujiendo y sonidos mínimos que generan ansiedad constante. Eggers hace que el espectador sienta la presencia de Orlok incluso cuando no lo está viendo directamente, como si el personaje funcionara más como una enfermedad que como un simple monstruo. Y probablemente esa sea una de las ideas más interesantes de toda la película. Orlok no parece únicamente un vampiro, parece una plaga emocional y psicológica que lentamente destruye todo lo que toca. Donde aparece él, desaparece la tranquilidad, la esperanza y la vida. La ciudad comienza a deteriorarse, las personas viven aterradas y el ambiente entero se vuelve más oscuro. Eso hace que Nosferatu funcione de una manera distinta al terror convencional. El miedo no viene solamente de pensar que el monstruo puede atacarte. El miedo viene de sentir que su presencia transforma completamente el mundo, como si la oscuridad de Orlok contaminara incluso la realidad misma. Y quizás por eso el personaje sigue siendo tan poderoso más de 100 años después de su creación original, porque el miedo que representa nunca desaparece realmente. El miedo a la decadencia, al aislamiento, a los impulsos oscuros y a la sensación de que ciertas sombras humanas pueden expandirse lentamente hasta consumirlo todo. Al final, Nosferatu no parece únicamente una criatura escondida en un castillo, parece la representación de una oscuridad humana imposible de erradicar completamente. Una presencia que sobrevive generación tras generación, porque sigue conectando con miedos profundamente humanos. Y quizás esa es la razón por la que continúa siendo tan perturbador incluso hoy. Después de ver Nosferatu, resulta difícil pensar en el conde Orlok como un simple monstruo de terror, porque aunque la película habla de vampiros, muerte y oscuridad, en el fondo también habla de algo profundamente humano. Habla del vacío, de la obsesión, del deseo de poseer aquello que sentimos que nos falta y de cómo ciertos impulsos pueden terminar consumiendo lentamente a una persona hasta deformarla por completo. Y quizás por eso Orlok sigue siendo tan perturbador, incluso más de 100 años después de la creación original del personaje, porque el miedo que representa nunca desapareció realmente. El miedo al aislamiento, el miedo a perder el control de nuestros deseos, el miedo a esa parte oscura de la mente humana que muchas veces intentamos ocultar bajo apariencia de normalidad. Robert Eggers entiende perfectamente eso, y por eso su versión de Nosferatu se siente tan incómoda. No intenta mostrarnos un monstruo espectacular o exagerado, nos muestra una presencia enferma, vacía y antinatural que lentamente contamina todo lo que toca. Y lo más inquietante es que la película constantemente deja la sensación de que Orlok no llegó desde otro mundo, sino desde una parte oscura del propio ser humano. Porque al final, quizás el verdadero horror de Nosferatu no sea la existencia del vampiro, sino descubrir que aquello monstruoso que vemos en él también existe, aunque sea en una pequeña parte, dentro de nosotros mismos. Y ahora quiero leer sus opiniones.
¿Ustedes creen que Nosferatu es simplemente un monstruo o representa algo mucho más humano y perturbador? ¿Qué interpretación les dejó la película? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y si les gustan este tipo de análisis psicológicos oscuros sobre personajes, películas y villanos, pueden suscribirse a Psique Maligna para seguir explorando la mente detrás del horror.